¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días. Bienvenidos a su programa Cambio en el Debate. Pues después de algunas vacaciones de las normales y también obligadas por las inclemencias del tiempo, todavía no nos recomponemos del todo, pero estamos aquí para continuar con esta serie de programas como parte de este espacio promovido por Cambio de Michoacán, por don Vicente Godínez Sapien, en el sentido de promover el debate sobre los temas de mayor relevancia tanto a nivel estatal como nacional. Y bueno, pues para darle continuidad a los temas que hemos venido tratando en este espacio dominical, el día de hoy vamos a retomar el tema de la llamada reforma educativa, una reforma muy anunciada, muy difundida a través de casi todos los medios masivos de comunicación. Y bueno, pues ante esto hay toda una serie también de reacciones de parte del sector magisterial, de parte de los investigadores, de parte de los estudiosos sobre el tema educativo. Y bueno, pues precisamente para este tema, para hablarnos sobre este tema, voy a presentarles a dos compañeros porque de alguna manera compartimos también el trabajo en el sector educativo. Primero presento y agradezco a Luis Chávez Díaz Barriga su aceptación a estar con nosotros el día de hoy en este programa. Él es estudioso de la pedagogía crítica, esta tendencia que a nivel internacional pues fue ampliamente promovida por Paulo Freire y actualmente por educadores como Peter McLaren, el canadiense Peter McLaren. Muchas gracias, Luis. Y agradezco también la presencia del compañero Lev Velázquez Barriga. Él es coordinador de la Escuela de Formación de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación aquí en Michoacán. Muchas gracias, Lev. Gracias. Y bueno, para entrar en materia, dado que tenemos poco tiempo para un tema que de por sí es muy extenso, muy interesante seguramente para muchos de los sectores de la sociedad, tanto michoacana como mexicana, quisiera plantearles, dado toda la campaña publicitaria que se ha hecho en torno a esta supuesta reforma educativa, ¿es o no es reforma educativa? ¿Se plantean realmente cambios de fondo o solamente es como en los anteriores sexenios el implementar políticas que incluso ni siquiera se diseñan en el país, ni siquiera se diseñan desde el sector del gobierno, sino que estas vienen de fuera? Luis, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, buenos días, Jorge, Lev, a tu auditorio, a todos los interesados en este tema, como bien lo dijiste, de mucha importancia para cualquier cultura, para cualquier sociedad. Y en ese sentido, bueno, tú demandas algo muy concreto. ¿Es reforma educativa o no lo es? Para los políticos sí lo es. Para la cultura, y hablando desde, como lo decías, la pedagogía, no lo es. Habría, como a los niños de kinder, que explicar esto, sobre todo para los políticos, para los que dicen que sí lo es. Y lo básico, un obrero, ¿qué pensaría de esta propuesta? Pues de entrada es inentendible y para ellos no significa absolutamente nada. Es decir, ellos van a seguir en su función de explotados y sus hijos no van a tener ningún beneficio en este sentido. Entonces, creo que en la pedagogía crítica precisamente se trata de ir a lo radical y en ese sentido para un obrero, para un campesino, para el pueblo en general, es notorio que se vive en una pobreza, ¿cómo decirlo?, espantosa, cuando el conocimiento científico daría para no vivir en esas condiciones. Entonces sabemos que el problema no es precisamente el resolver la situación de los miembros de una cultura
de un pueblo que en este caso como México tiene que sostener un proceso en un sistema capitalista, sino mantenerlo en esa circunstancia, y es por eso que para ellos no es reforma educativa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es reforma educativa o no? Bueno, a nosotros nos parece que tiene más elementos de lo que pudiera considerarse una reforma laboral, porque uno de los objetivos centrales justamente de las modificaciones que se hacen al artículo 3º está relacionado con la creación de lo que ellos llaman ahí un servicio profesional docente, que implica directamente a los trabajadores de la educación. En este servicio profesional docente están tocando directamente los derechos de los trabajadores del sistema nacional educativo. Una de las cosas que ellos están proponiendo es que lo que son los criterios para ingreso, para permanencia y para promoción de los trabajadores sean medidos únicamente por el examen, ¿no? Lo dicen muy, muy claramente en su reforma, y desde luego esto implica no reconocer que es importante la experiencia que se va adquiriendo a lo largo de los años para poder acceder a las promociones, para poder tener derechos, y están reconociendo que también no es importante la preparación académica, en tanto los docentes acceden a maestrías, especializaciones, doctorados y otros posgrados que les puedan permitir irse actualizando, irse preparando, y desde luego también innovando sus prácticas pedagógicas en el sentido de mejorar también las prácticas docentes. Eso no lo están obviando, están diciendo que eso no es importante, están obviando también los derechos que vienen en por lo menos dos documentos que todavía rigen la vida de los o que se supone que regían la vida de los trabajadores, que es el escalafón y otro documento para los trabajadores al servicio del Estado, particularmente la Secretaría de Educación. Intentan desaparecer estos dos y decir, bueno, lo único que vamos a reconocer solamente es el examen, como una visión, por cierto, bastante parcializada, bastante sesgada de lo que puede ser una verdadera evaluación para los docentes, ¿no? Y me parece que hay un discurso que parece un discurso integral, que parece un discurso holístico, donde dicen que se requiere la evaluación del Sistema Nacional de Educación en función de alcanzar los estándares de calidad internacional, pero en la vía de los hechos no están pensando en cómo evaluar todo el sistema, en cómo hacer un diagnóstico de lo que ha sucedido con la política educativa en los últimos 30 años. No están pensando en qué tanto ha mejorado la situación del sistema educativo y cómo ha impactado también en justamente mejorar las condiciones de los trabajadores y de la mayoría de los mexicanos. La evaluación para ellos es centralizarse en los derechos del trabajador y cómo desdibujar de la educación un sector que ha venido pujando, sobre todo la gente, los que pertenecemos al movimiento democrático, otra perspectiva de educación desde el punto de vista de la educación popular. Quiere decir entonces que tiene más elementos de una reforma laboral que de una reforma educativa como tal, por lo que tú expresas. Efectivamente. Luis, ¿quién está detrás realmente de la reforma, de esta reforma educativa, como tú dices, para los políticos, si puede ser una reforma o la continuación de una reforma? Sabemos que no es privativo de nuestro país, sabemos que en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, igualmente desde hace décadas se viene aplicando una reforma educativa muy parecida a la que se impone aquí en México, que hay muchos docentes, maestros, padres de familia que vienen oponiéndose a esa reforma educativa, entre ellos muchos que militan en la pedagogía crítica, que son compañeros, que son alumnos, que son estudiantes de Peter McLaren. ¿Quién está detrás de esta reforma educativa? Uh-huh. Bueno, voy a seguir con hablando desde el obrero. Y para un obrero es evidente que todo esto pues a veces queda muy, muy borroso, porque ellos en su
actuar cotidiano, en su explotación que viven todos los días, pues no tienen tiempo para ver esto. Pero cuando ellos empiezan a abrir sus ojos y empiezan a ver el mundo, pues se dan cuenta que quien controla, y en base a lo que ellos viven, lo cotidiano es en base al dinero. Entonces, ¿quién está detrás de esto? El dinero. Hay un, igual lo conocen, estudioso de un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que tiene un libro en el cual relata cómo en el sector educativo se mueve más recurso que a nivel mundial que en la rama automotriz. Entonces, con esto, y como lo decías, Lev, se tiene que ir trabajando en una serie de documentos, en este caso retóricos, desde la pedagogía crítica, que lo único que hacen es darle sustento a esas obligaciones que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial establece para los países que, en este caso como México, recurren a sus préstamos. ¿Y qué les dicen? Pues les van pidiendo que regulen la cuestión laboral, que regulen la cuestión de flujo del recurso, y con estas, vamos a decirle, ¿por qué no reforma? Porque no tocan de fondo. Si ustedes se fijan, lo único que hace este panfleto, yo así lo voy a denominar, es agregarle algunas líneas a la Constitución. O sea, ni siquiera se atreven a cuestionar lo que es todos los primeros 30 artículos de la Constitución política, porque ahí está contenida la calidad. ¿Qué calidad se requiere de acuerdo a la Constitución? Que sea un ciudadano que tenga derecho a la alimentación. El obrero no tiene derecho a la alimentación. Los hijos de este sector, de los obreros, acuden a las escuelas con 3er grado de desnutrición, la mayoría, y con un 3er grado de desnutrición no pueden poner atención. Acuden con frío. El obrero no tiene para vestirlos a sus niños en estas inclemencias. Acuden con sueño, porque, bueno, tienen que realizar actividades de cargar agua desde lugares lejanos, etcétera. Entonces, para ellos, para el obrero, pues lo único que sabe es de que lo que se pretende es robar, es manejar recursos, es pintar escuelas, es no sé, hacer una serie de cuestiones que no tocan el aspecto pedagógico. Simplemente tocan el aspecto administrativo, y en ese sentido, pues lo que interesa, de acuerdo a estos datos internacionales, es que fluya mucho recurso, porque si ustedes recuerdan, los préstamos se dan para educación, salud y ¿qué más? Pobreza. Y todos van condicionados. Entonces es un dinero perdido que necesita moverse en todo el mundo, y eso es lo que interesa en este caso. ¿Sí? Quiere decir entonces, según te entiendo, Luis, que realmente si hay un afán privatizador en esta reforma, que de lo que se trata es realmente el convertir un derecho social que ha sido ganado, en este caso por los mexicanos con la Revolución Mexicana, en una mercancía, como tú dices, que reditúe ganancias al gran capital transnacional. Puedo aquí agregar algo muy breve. Mira, en este libro de José Revueltas, México, una democracia bárbara, precisamente se refiere a los constituyentes del 17, y en particular a un discurso que dicta en Hermosillo, Carranza, Venustiano Carranza, donde dice: nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero
pero estas serán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social. ¿Esto qué quiere decir? Que después de la lucha armada no ha tenido el obrero y el campesino la posibilidad de hacerlo. Aquí sí difiero con lo que planteabas, de qué estamos perdiendo si no hemos tenido desde el 17, y quienes nos dedicamos a hacer un seguimiento del tema educativo en México, no ha habido este triunfo. O sea, el pueblo nunca ha tenido esas leyes, nunca las ha plasmado, siempre ha quedado, como dice Marx, las leyes son la voluntad del poderoso. En este sentido, los diputados que representan a estos poderes, todos estos congresos, pues lo único que están haciendo es poner letras que para el obrero no significa nada. O sea, el obrero y el campesino no han participado desde el 17 en hacer esto, luego entonces ellos no han perdido nada. Bien, vamos a regresar con Lev después de la pausa para que nos comente Lev acerca de todas estas asociaciones empresariales que realmente son las que están promoviendo esta supuesta reforma educativa. Regresamos. Bien, regresamos a su programa Cambio en el Debate. Estamos tratando el tema de la reforma educativa, de la supuesta reforma educativa. Lev Velázquez, de la sección 18 de la CENTE, ¿quiénes están detrás? Tú has documentado en alguno de tus artículos acerca de organizaciones empresariales que realmente son las que han estado detrás de toda esta campaña millonaria en contra de la educación pública, en contra de los maestros, pero también las que han creado grupos de trabajo para realmente ser los artífices de la reforma, los que han corrido el lápiz, digamos, de la reforma educativa. Sí, bueno, existen una gran influencia de los organismos financieros internacionales desde hace más décadas, pero por lo menos desde hace 3 décadas, desde los años 80, donde bueno el neoliberalismo abre la posibilidad de que sean estas corporaciones internacionales las que en realidad vayan definiendo la política internacional, caso particular de la política educativa en los diferentes estados, y que bueno pues van generando una serie de lineamientos que atienden a sus intereses, que buscan la creación de la mano de obra calificada, la mano de obra que después pueda competir en el mercado laboral, pero que además atienda a lo que están demandando, ¿no? Que son las competencias, las llamadas competencias laborales, ¿no? Creo que en eso la reforma se centra muy bien cuando dice para alcanzar la calidad que nosotros estamos pretendiendo, necesitamos que los niños, los estudiantes, los alumnos desarrollen destrezas, capacidades, habilidades, conocimientos que hoy se están requiriendo, ¿no? Que se embona perfectamente con lo que es la definición de competencias, ¿no? Y la definición de competencias está relacionada también al mercado laboral. Pero particularmente ya desde por lo menos del 94 para acá, una organización ha estado teniendo mayor influencia, que es la OCDE, una organización que está ajena a la educación, pero que está definiendo también la política educativa del país. En 2008 entregan un documento en México que se llama el Acuerdo para impulsar la calidad educativa de las escuelas, y ahí puntualmente le dicen al gobierno mexicano lo que tiene que hacer en materia educativa, ¿no? Entonces, la reforma hoy concreta lo que se viene realizando desde hace por lo menos 30 años, no es nada nuevo, es cómo van puntualizando y cómo van legalizando todos estos atropellos contra los trabajadores, pero también contra la educación pública. Hacen un llamado a las organizaciones de empresarios nacionales. Uno que ha estado muy activo en los últimos años es Alejandro Ramírez. Él perteneció a la OCDE,
fue representante por nuestro país por varios años sin que nadie se lo pidiera, sin que representara realmente al pueblo mexicano, y desde ahí empieza a bajar toda una serie de lineamientos que están siendo propuestos por la OCDE, ¿no? Una campaña que él impulsó desde la organización esta que ha denominado Mexicanos Primero, una de sus últimas campañas que denosta la labor del magisterio es la llamada campaña Fin al Abuso, donde particularmente van en contra del sindicato, van en contra de los comisionados, donde están diciendo a la sociedad que hay un recurso que no se está gastando en el sector educativo, y va muy ligado con lo que en su momento se pretendió justificar acerca de la reforma, cuando decían es recuperar la rectoría en la educación del Estado porque está en manos de los grupos sindicales. No es recuperar la rectoría del Estado. Esta es una tesis que desaparece prácticamente desde los años 80, es cómo van a asumir la rectoría, pero para los grupos empresariales. O sea, son las grandes corporaciones internacionales las que van a regir la política educativa del país. Por eso esta campaña de Mexicanos Primero, de Fin al Abuso, por eso está muy ligado con lo que están buscando desde el gobierno, los mecanismos para entregarle el sector público educativo a los grandes empresarios. Pero además, hay otros grupos más también actuando dentro de esta situación. Uno que ya ubicamos es el grupo de Muévete por la Educación. Este es un grupo comandado por la hija de Lorenzo Servitje, que tiene ascendencia del grupo Bimbo, ascendencia española, del grupo Bimbo, la panificadora ya más grande de toda América, por cierto, después de la quiebra de esta otra panificadora, Twinkie, creo que se llamaba, una panificadora norteamericana. Hoy se convierte en el emporio más grande del pan, y que tiene una vinculación muy estrecha con los grupos franquistas, que fue de quienes acercaron a Calderón con los grupos ultraconservadores en España, y que también orientaron parte de su política, que ha promovido la llamada, una corriente de la iglesia que se hace llamar la cienciología, y que bueno, a través de ahí han estado también desde su particular visión muy conservadora, ultraderechista y empresarial, promoviendo grupos que se hacen llamar de la sociedad civil, y que parecen no tener partido político, que parecen no tener filiación con los sindicatos, pero que están buscando la manera de cómo se hacen del sector educativo para buscar sus intereses, ¿no? Entonces, Muévete por la Educación es una organización que comanda Marinela Servitje, de ahí el nombre de Marinela de la línea de Bimbo, y que bueno, ellos desde 2011 presentaron ya un documento que titulan Propuesta de Reforma a la Ley General de Educación para crear el Servicio Profesional del Magisterio, que después presenta en la Cámara de Diputados la señora Teresa Ortuño del PAN, y que no le cambian ni una coma. Es ajustarse fielmente a los intereses del capitalismo internacional, con lo que viene diciendo la OCDE, y del capitalismo de los grandes empresarios también a nivel nacional. El Servicio Profesional del Magisterio es uno de los elementos centrales de la reforma, ¿no? Y efectivamente, entonces lo retoman, no pasa en 2011, y lo vuelven a retomar ahora con la reforma al artículo 3º constitucional. Y bueno, pues hoy ya sabemos que dieron el golpe fuerte contra los trabajadores, después de que más de 16 estados en la República aprueban y hacen entonces constitucional esta medida, ¿no? Quiero que regresemos precisamente con este tema. ¿Qué se está haciendo desde el sindicato, en este caso de la coordinadora LEP, ante todo esto que parece un hecho consumado, pero que muchos decimos que no lo es? Pero quisiera que retomáramos con Luis acerca de la propuesta. ¿Qué propuestas, qué alternativas se pueden levantar, se pueden construir para que realmente la educación sea un derecho social? Bien, pues como lo dijo Carranza en el texto que cité de José Revueltas, quien tiene que tomar la regencia de la educación es el pueblo. La Constitución misma dice que la soberanía recae en el pueblo,
Entonces es un absurdo, coincido con lo que dice Lev. Ahora yo lo ampliaría. Esto que ahorita tú citas ocurrió en los años 60, en los 40, y desde el 17. Voy a citar, no traje el documento, ya ven que en estas cosas dicen que hay que sacar papelitos, pero igual en este caso sé que no importa. Cuando había todo este proceso de la revolución, un grupo de diputados conservadores acude a Estados Unidos para pedirles que ellos pongan al presidente, y quien los atiende, el vicepresidente, no recuerdo su nombre, en los textos históricos ahí se establece, les contesta, dice, no es necesario. Lo que no les dice es lo que les dijo el presidente. Dice, miren, vamos a intervenirle el sector educativo y luego vamos a traerlos a Estados Unidos, vamos a mandarlos a Europa para que acaben de formarse, y solitos nos van a estar entregando todos sus recursos naturales. A final de cuentas, como lo dice Lev, lo que importa es apropiarse de los recursos naturales de un pueblo, y mientras ese pueblo no, como decía Carranza, no participe en hacer sus procesos, en este caso educativos, entonces pues va a quedar en manos de unos cuantos, y ya nos diste nombres, y esto ha sido constante. Y si ustedes recuerdan dónde estudió Carlos Salinas de Gortari, en Harvard, dónde estudió Zedillo, y así ustedes pueden estar dándole seguimiento. Oye, pero el Calderón nos superó, ahora Calderón es maestro. Claro, ahora se va. Y todos los prospectos a la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel está estudiando en Estados Unidos. Entonces esto es un ciclo de acondicionamiento ideológico para que hagan lo que ahorita Lev nos ha explicado, que se subordinen a quienes tienen en ese momento el manejo y la toma de decisiones de hacia dónde debe ir el recurso. Entonces, en ese sentido, si ustedes recuerdan, antes a los obreros se les daban clases, eran talleres de cocina, de cómo ellos se deberían de alimentar para que no perdieran tiempo. Entonces, estas competencias que ahora se quieren impulsar es lo mismo, cómo ser eficientes en un trabajo donde los van a estar explotando. De eso se trata. Así es. Lev, sabemos que hay todo un proceso de lucha jurídica, es decir, a través de los amparos, de las inconformidades, también de movilizaciones que se están promoviendo desde, en este caso, desde la coordinadora y particularmente desde la sección 18 de Michoacán. ¿Qué sigue? Aquí hubo una movilización hace poco muy grande, muy importante en el contexto de la lucha nacional. Sabemos que fue solamente el amparo en contra de la reforma laboral, que va muy de la mano la reforma laboral con la reforma educativa. ¿Qué sigue para la reforma educativa? Bien, bueno, a partir de que nosotros identificamos esto que comentábamos, de que tiene muchos elementos de la reforma laboral, que lo que nos dice en estas modificaciones al artículo 3 es que no hay condiciones para que nosotros sigamos permaneciendo en el apartado B, que tenemos que incluirnos en el apartado A, donde están los trabajadores de las empresas privadas, y que es donde más impactó justamente la reforma laboral, donde se reconoce la precarización del trabajo, el outsourcing, la tercerización, la intensificación de la explotación a partir de los horarios discontinuos y demás. A partir de que nosotros identificamos esta situación, lo que vamos a empezar a promover es un amparo, ir en un primer momento por
o asumir que la vía legal tiene alguna posibilidad en la medida en que viene acompañada también de una serie de movilizaciones. Entonces, el amparo efectivamente es un recurso que nosotros vamos a interponer en las próximas semanas, lo más inmediatamente posible. Incluso los abogados están planteando el recurso de la controversia constitucional, porque se está también afectando un derecho humano básico, que es el derecho a la educación, pero que seguramente veremos también como este instrumento jurídico como una manera de empezar a organizar el descontento que ya se está gestando a nivel nacional en todos los trabajadores, y en la idea no solamente de poder derribar esta reforma, sino de poder organizarnos para hacer una transformación incluso más profunda, que al final de cuentas es el anhelo que tenemos los trabajadores. Muy rápidamente, por el asunto del tiempo, un poco acerca del foro que se está programando, preparando para el próximo jueves, ¿verdad? Así es. Y la otra parte es una ruta pedagógica. Esta ruta pedagógica va encaminada a discutir de manera amplia con la sociedad cuál debe ser la política educativa que haya en el Estado, y cuál debe ser la política educativa que también se rija a nivel nacional. Entonces tenemos 2 puntos de llegada: el Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura en los próximos meses, y enseguida el Congreso Nacional de Educación, convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Arrancamos esta ruta justamente el próximo jueves 24 por la mañana. Será en una plaza pública del centro de la ciudad de Morelia, donde convoquemos ampliamente a la sociedad michoacana a discutir esta reforma, cuáles son las implicaciones de esta reforma, pero cuáles son las implicaciones que ha tenido en torno a la privatización de la educación pública, en torno a cómo se ha quitado el carácter científico de la educación en aras de relacionar la educación con la productividad que requieren las grandes empresas. Y también estaremos ahí convocando a los periodistas, estaremos convocando a los intelectuales, a los académicos y a los gobernantes, ¿no? A los que se encuentran en la Cámara, padres de familia y demás, en la idea de que, bueno, pues hagamos una crítica, pero podamos también construir una alternativa. Eso marca el inicio de esta ruta que vamos a seguir hasta el Congreso de Educación Estatal y hasta el Congreso Nacional. Entonces estaremos teniendo diversas actividades pedagógicas donde el magisterio muestre otro tipo de educación visto desde la perspectiva de lo popular y de lo que hemos construido en coordinación en relación con las comunidades, los trabajadores y los campesinos y los padres de familia. Finalmente, Luis, ¿tú qué aconsejarías a los maestros, los que están frente a grupo en las escuelas, en las comunidades, tanto rurales como urbanas, desde la pedagogía crítica, cómo abordar, cómo enfrentar este problema, que no es un problema menor? Es toda una ofensiva del sector empresarial en contra de la educación pública. Bien, como lo dijo Lev, el proceso pedagógico visto desde esta visión crítica incluye 2 elementos muy valiosos que ustedes han estado impulsando desde hace más de 30 años, y que es la política y es la ética. La política en un obrero es participar, es ver el mundo, es abrir los ojos y ver lo que le está pasando. En ese sentido, creo que esta convocatoria que ustedes hacen, esa es la intención, que la gente se dé cuenta de qué es lo que está viviendo cada uno de los miembros de las comunidades. Me refiero los niños, los jóvenes, los adultos, la gente mayor. Es decir, es algo que nos han quitado. Y ver, como bien lo decía Lev, que son unos cuantos los que están manipulando y tomando las decisiones en torno a lo educativo, pero solamente desde la vía del dinero. O sea, no lo están haciendo con ética, que sería el otro elemento. ¿Qué implica la ética? Pues la ética es la relación de todos los sujetos, y que todos tengan que comer, que todos tengan para vestir, para cubrirse del frío, un techo. Eso es los aspectos de la ética,
no hay que confundirlo con la moral, que es la que impulsa a todo este grupo empresarial. Hay que romper. Entonces, ¿qué es lo que nos deja todo esto? Que es lo que se ha dicho de manera histórica, me refiero desde hace 5,000 años, que más o menos que empieza la civilización, es estar luchando en contra del que está explotando. En ese tiempo había esclavos, luego lacayos, ahora se dice de obreros. Entonces es una lucha constante y es eso, ¿no? Abrir los ojos, como tú citabas a Paulo Freire, y ver el mundo. Y el mundo no es nada grato, el mundo es de lucha y es lo que habría que hacer, luchar. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Sin duda que en este tema vamos a continuar tratándolo en este espacio por todo lo que implica. De momento, pues les agradecemos su participación, tanto a Liz como a Lev. Esperemos que pronto nos volvamos a ver, tal vez después del foro, para darle continuidad a esa ruta pedagógica que se plantea en este caso desde la sección, e ir sumando todo este debate, que debe ser un debate muy amplio, muy rico a nivel estatal y nacional, pues a todos los actores y sectores del pueblo, ¿verdad? Compartimos plenamente lo que tú decías, Luis, de que la rectoría debe de estar más bien en el pueblo, ni en el Estado, ni en los empresarios, que son los que están tratando de reafirmar su rectoría sobre la educación para sus fines, sino realmente en los sectores populares. Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos. Agradecemos mucho a don Vicente Godínez Sapien, a todo el equipo de Cambio de Michoacán, a los de la producción. Gracias y nos vemos el próximo domingo.